eh, buscar la necesidad, el diagnóstico, la consecuencia, el defecto que tiene un proceso. Era como el ejemplo que les colocaba ahorita en el momento. La auditoría no solo es numérica, la auditoría es de calidad ambiental. Si nos vamos en este momento, al coronavirus le están haciendo auditoría. ¿En qué sentido? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo casos de contagio? Por ejemplo, lo que hace ayer creo que lo vi en las noticias, que uno de los de la policía, como el subdirector o el director general, no sé, de seguridad, salió positivo para coronavirus. Entonces ahí es donde uno empieza una indagación y un diagnóstico. ¿Quién lo infectó? Y empieza a verificar su círculo social. Si no me equivoco, lo que yo le digo, escuché, creo que fue uno de los conductores que se contagió de él, por la familia de él. Pero entonces ahí viene, ¿quién contagió? A la familia del conductor. Y todo se vuelve en un círculo vicioso, que si lo aplicamos en una auditoría, el control en este momento es la cuarentena. Si aplicamos una cuarentena correctamente, el virus va a cesar y va a aplacarse. Pero como no tenemos un control adecuado y la gente no se queda en las casas, unos no nos quedamos en casa de pronto por trabajo, porque o son comerciantes independientes del diario vivir y tienen que salir a buscar, otros porque sí o sí en sus empresas les ha tocado salir como sea. Entonces, miren, la auditoría no solo es financiera, hay auditoría de calidad, auditoría de procesos, auditoría de sistemas. Y para todo eso sí, hay que tener una normatividad, pero más que todo tener una claridad del por qué ocurren las cosas y buscar una solución. Entonces, para resumir y comenzar con lo que íbamos, los he visto bien, los he visto bien y hay muchos que veo que tienen un muy buen entendimiento, conocimiento de la auditoría, prácticamente y empíricamente, porque la auditoría, como muchas veces les he dicho, es malicia indígena. Entonces, retomando, para hacer un pequeño resumen, pasamos por una unidad 2 donde trabajamos la norma internacional de trabajos de revisión, que es la norma de trabajos de estados financieros. La unidad 3, la NIA 240, donde en la NIA 240 trabajamos una responsabilidad, que fue lo del caso Interbolsa, y no fue este caso. Si no me equivoco, lo reemplazamos por el caso WorldCom, que fue donde trabajamos la responsabilidad, la ética. La unidad 3, elementos de valoración del riesgo y actividades relacionadas con la unidad 320. Iniciamos con una valoración del riesgo en unos procesos y en unos estudios de caso. Miren, la educación está cambiando continuamente y ya la mayoría de los profesores estamos dejando de aplicar exámenes. Hay muchos compañeros míos que los aplican, pero yo comparto más la aplicación de un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Llevarlos a la realidad de una empresa y darles un estudio de casos. Cuando a mí me ha tocado tributaria, les doy el caso donde una empresa liquida una renta, les doy los anexos, listo, evalúe y diga si está bien o está mal o interprete con la norma. Para mí eso es más válido que ponerles a repetir. El estatuto tributario trae un artículo. Son pedagogías, pero lo que hemos trabajado es estudio de casos. Y ahorita seguimos a la unidad 4. Yo sé que para muchos me van a saltar y me van a decir, ay, eso va a estar duro. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar lo de la unidad 4, 5 y 6, y la 7 va a ser amarrado. ¿Por qué? Porque la unidad 4 es plan y programas generales de auditoría, NIA 200 y 300. La unidad 5, norma internacional de auditoría, NIA 530, que es la que les tengo acá. ¿Qué es la NIA 530? ¿Cómo se hacen las pruebas de auditoría? Por muestreo, por conteo de inventarios, el diseño, cuáles son las consecuencias. Ay, se me perdió, se me perdió. La unidad 6, aplicación del proceso de auditorías a otras áreas. ¿Cómo vamos a hacerle auditoría al área de compras, al área de cuentas por pagar, al área de contabilidad o a las licitaciones? Y unidad 7, informe final de auditoría. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les voy a proponer? Primero vamos a trabajar en los mismos grupos que hemos venido trabajando.
Tengo que hacer la cuenta de cuántos grupos son. ¿Por qué? Porque yo les voy a entregar estos estados financieros. Estos estados financieros son de una constructora. El nombre se los cambié porque fue un cliente que yo manejé y pues eso es información confidencial, la verdad. Entonces, tienen las cifras, lo único que les digo es una constructora. En esas cifras van a ver el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, la propiedad planta de equipo, diferidos, van a ver cuentas de pasivo, patrimonio, ingreso, gastos y costos. El ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada grupo va a ser mi grupo de auditores. Yo a cada grupo le voy a asignar unas cuentas que me van a tener que auditar y se van a tener que meter de lleno en el rol de auditor. Y van a tener que pensar y decir, bueno, me mandaron a auditar la caja, ¿qué procedimientos, qué voy a realizar, qué voy a ejecutar para hacer una auditoría de caja? Como ven, cada rubro tiene una letrica. ¿Esa letrica es para qué? Porque a cada letra le vamos a hacer un plan de auditoría y una evidencia o ejecución de las pruebas de auditoría, que va a ser la NIA 530. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Yo por acá tengo una que se llama la lista de chequeo de propiedad, planta y equipo. ¿Qué trae esta lista de chequeo? Y vamos y miramos acá, antes de mirar la lista, miremos acá la propiedad, planta y equipo. Y quiero hacer un ensayo con ustedes. Si ustedes son mi equipo de auditoría, yo les digo que esta empresa es una empresa de constructora, digámosle Gerenciar, Azul, se me olvidan las otras constructoras que hay acá en Pereira. Y yo les digo, muchachos, vamos a ir a auditar la propiedad, planta y equipo de Gerenciar. No más tenemos las cifras. Tenemos que en maquinaria de equipo en montaje hay 1.853.863. Ojo, que estas cifras están en miles de pesos. Entonces son 1.000 millones de pesos. Se me perdió. 25.379, 85.140, 25.000 en maquinaria de equipo ya listo, en equipo de oficina más de 85 millones, en equipo de computación 32 millones, en flota de equipo de transporte 58.618 y en depreciación acumulada 68.140. Entonces, ¿de qué se trata un plan y un programa de auditoría? Como los que estamos viendo en la unidad 4, que yo no quiero, sí les voy a pasar la unidad 200 y 330 para que se la lean, si necesitan y sacar cosas de ahí. Pero yo qué quiero, que se paren en la posición de un auditor y como si ustedes fueran a recibir ese cargo. Si ustedes van a recibir el cargo de manejar la propiedad, planta y equipo, ¿qué pasa en todas las empresas? Que vamos a recibir el cargo a un auxiliar, nos lo entrega mal, y resulta que a lo que nos lo entrega mal, encontramos errores, no sabemos cómo solucionar esos errores, o lo peor del caso, que no nos entregan y no sabemos qué hay. Entonces, yo necesito que ustedes, punto por punto, rubro por rubro, o cuenta por cuenta, en este caso vamos a hacer el ejemplo con propiedad, planta de equipo, se paren en la posición y se pregunten, yo voy a tomar la propiedad, planta y equipo. ¿Cómo sé que lo que hay en maquinaria de equipo me representa 1.853.000? Lo mismo en maquinaria de equipo, en cada rubro. ¿Y cómo sé si la depreciación acumulada está bien calculada? Entonces, ¿a qué voy? Esos son procedimientos o un plan de auditoría que yo voy a ejecutar como si yo fuera a recibir el puesto. El puesto lo vamos a recibir, les estoy dando un ejemplo, en 15 días. Y yo tengo que sacar un plan para yo recibir ese puesto. Es decir, yo le voy a indicar a la persona, enséñeme dónde está la maquinaria de equipo en montaje, enséñeme la maquinaria de equipo, enséñeme el equipo de oficina, enséñeme las facturas, enséñeme el sistema contable. En este caso es de recibir el puesto, pero si vamos a ser auditores, vamos a sacar una opción de mejora y vamos a verificar si esas cifras son reales, fidedignas o razonables. Entonces, quisiera escucharlos. ¿Quién se arriesga o quién me puede decir
¿cuál sería lo primero que harían para ver qué procedimiento ejecutarían o qué prueba de auditoría ejecutarían para verificar que esas cifras son reales, consistentes y pues se acercan a la realidad? No sé quién se arriesga a decirme algo. Ahí sería verificar de que sí exista la maquinaria y equipo, ¿no? De pronto entonces verificar si existe como tal la maquinaria, ¿no? A ver, listo. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Acá voy a hablar en un Excel porque ¿qué quiero que me aprendan? Listo. ¿Qué diferencia hay entre una prueba sustantiva, una prueba cuantitativa o cualitativa o pruebas sustantivas? Entonces, acá vamos a hablar de qué procedimientos. Espérame, miro quién me está escribiendo por acá. Dale, Dani, si quieres hablar, dale, no hay problema. Dale. Procedimientos utilizados para saber si el valor de, si lo que refleja, procedimientos utilizados para saber si las cifras de los estados financieros en el rubro de propiedad, planta y equipo son razonables. Listo, Alberto dice, 1, verificar la propiedad planta de equipo o la maquinaria. Hagámosle en global, verificar la propiedad planta de equipo. Profe, Listo. yo creo que se debe mirar el estado de la maquinaria o de... Como dicen que con la norma internacional, digamos que los activos deben tener un valor razonable, pero no sé cómo... Listo, pero esa prueba sería más, como te digo yo, digamos que cualitativa, porque vamos Ah, a verificar el valor de la propiedad planta de equipo. es, Ya está. Pero antes, mira, como primera, voy a dejarlo acá, como opción 2, sí. acá. Valor razonable de la propiedad planta de equipo. Y el deterioro, ¿no se puede verificar también? De la... Sí. Deterioro y depreciación, metámosle de una vez. Sí. Que las clases con Pablo les han servido. La uno sería como verificar el inventario de la propiedad, planta y equipo. Ojo, pero ojo, ese sería el nombre. Ese sería el nombre. Depreciación. Me quedó mal. Depreciación. Ojo, ese sería como el nombre de la prueba. Este sería el nombre de la prueba. Pero ahí vamos a verificar de muchas formas. ¿Cómo lo podríamos verificar? ¿Cómo podrían? Porque allá Alberto me está diciendo, yo quiero verificar o cantidad, o estado, o si sirve o si no sirve. ¿Cómo verificarían ustedes esa propiedad planta de equipo? El nombre de la prueba es ese, pero ¿qué procedimientos ejecutan para decir que tengo toda mi propiedad planta de equipo? ¿Qué procedimientos? Revalidación de los activos, profe. Inventario. Sí. Listo. Inventario de activos fijos. Ajá. Sí. Sería el inventario, exacto. ¿Qué otro podríamos hacer? Verificación pues, de dónde se adquirió cada activo fijo para establecer como un precio de base y ya verificar el deterioro y la depreciación, que si se está Listo. haciendo real. ¿Y es en dónde iría entonces? Es En el esta deterioro y factura. depreciación. ¿Quieres una factura? Exacto. Razonable. ¿Es en En dónde la iría? cuenta deterioro y depreciación. Aquí en valor Deterioro y razonable, no. depreciación. En el valor razonable, si acá verificamos el inventario de activos fijos, al verificar el inventario de activos fijos, necesitamos verificar las compras de activos fijos. Ojo, que cuando hablamos de activos fijos estamos hablando de todo lo que es propiedad planta de equipo. Todo lo que es propiedad planta de equipo son activos fijos. Ay, quedó mal escrito.
Entonces, al verificar la compra de los activos fijos, ahí sí pasamos, puede ser, dividamos este deterioro y depreciación en dos. 3.1, depreciación. Y acá 3.1.1, facturas. A ver, acá cambiemos el nombre, verificar las compras de activos fijos, ¿sí? Puede ser verificar la fecha de adquisición de los activos fijos. ¿Por qué? Miren que un procedimiento va amarrado al otro. Si yo digo que yo voy a verificar el inventario de activos fijos, yo todos los activos que tengo físicos, se supone que cada uno debe tener una factura de compra. Y esa factura de compra me debe mostrar la fecha de adquisición. Y al mostrar la fecha de adquisición, con esto recalculo. Esa sería otra prueba. Acá sería verificar la fecha de adquisición. Con la fecha de adquisición recalculamos la depreciación acumulada a la fecha. O sea que dentro de ese, profe, dentro de esa verificar compras estaría verificar las bases de depreciación, ¿cierto? Exacto. Entonces miren que el procedimiento de propiedad planta de equipo acá lo estamos construyendo y es un ejemplo que les estoy dando para que se sienten y miren que no es imposible, sino que se sienten como en la posición que ustedes digan. Yo voy a verificar la propiedad planta de equipo. ¿Qué tengo que hacer? Ahí faltarían muchos. Porque acá tenemos verificar la propiedad planta de equipo, listo, es el nombre. Pero acá sería verificar, o en vez de verificar, cambiemos ese nombre. Conteo el inventario de activos fijos. Sería una prueba. En el valor razonable, verificar las compras de los activos fijos. Depreciación, verificar la fecha de adquisición. Adicional a ese, recalculamos la depreciación. Cuando hablamos de recalcular, yo aquí les estoy dando un valor de depreciación, pero se supone que la maquinaria de equipo en montaje tiene una vida útil. Creo que este no tiene vida útil porque está en montaje. La maquinaria de equipo tiene una vida útil, el equipo de oficina otro y el equipo de computación otro. Y flota y equipo de transporte otro. Cada uno tiene una vida útil y se supone que la depreciación acumulada, esta, nunca puede ser mayor a lo que yo tengo aquí. Entonces, ¿a qué voy? Esto fue lo que me entregó la contadora o el contador, pero yo no puedo confiar en lo que me entregó. ¿Qué tengo que hacer? Coger el listado y desde la fecha que lo adquirí, hacer el recálculo de la propiedad planta y equipo hasta la fecha de mis estados financieros, que no se las he dicho. Estos estados financieros están con corte a 30, son comparativos, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 2018 es esta que van a encontrar acá primero. Y 2017 es la que van a encontrar en la parte de atrás. Siguiendo con el tema, entonces, listo, ahí ya tenemos una parte. Conteo, verificar el valor. Ajá. Miren que poco a poco, si uno vuelve a leer, va anidando las cosas. Verificar el valor de las compras de activos fijos. Verificar la fecha de adquisición. Recalculamos la depreciación. ¿Qué otra cosa ustedes podrían hacer? ¿Qué otra cosa adicional? ¿Qué se les ocurre? Profe, ya está como que la depreciación que se haya hecho, digamos, para cada cosa, hay una especificación, pues como de que cada, es que no sé cómo decir, como que cada cosa tiene unos parámetros para la depreciación, que de pronto cada cosa asiste con la depreciación que debe tener. Eso sería como las políticas contables. Exacto. ¿Qué sería la depreciación? Verificar la política de depreciación de la compañía y sus vidas útiles. Y su vida útil
estipulada. ¿Por qué? No sé si de pronto ya vieron esto con Pablo en NIF, pero ¿qué pasa? Que hay dos tipos de vida útil. Resulta que bajo la norma internacional, ¿qué me dijo? Busquemos acá para que nos quede más claro el ejemplo. Les voy a mostrar. Resulta que el estatuto tributario, la normatividad fiscal, me habla de una vida útil de la propiedad, planta y equipo. Tenemos estipulado que para cada uno hay un tiempo de duración. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si por acá me sale el cuadrito. Sí. Dice que vámonos a muebles y enseres. Que los muebles y enseres me duran 10 años. Resulta que ustedes son los contadores de una empresa. Las normas internacionales para Grupo 1 salieron en el 2013-2014. ¿Qué dice la norma internacional? Ojo, señor contador, usted ya depreció su mueble. Listo, sí lo deprecié. Su valor quedó en cero. Ya eso no tiene nada. Pero le hago una pregunta, ¿usted lo sigue usando? Sí, yo lo sigo usando. Entonces, le doy la condición de que usted le tiene que estipular una nueva vida útil a ese activo. Sea entre 10 y 30 años, entre 10 y 50 años. ¿Qué quiero decir? Que es este ejemplo, acá. Que ustedes van a encontrar esto, vida útil. Entre 10 y 30 años. Quiere decir que yo cada año le puedo destinar la vida útil que yo quiera a esos activos, pero lo debo tener estipulado por política. Entonces habría que verificar la base, que es muy distinto a la parte fiscal. No sé si con Ronald, creo que es el que les da tributaria, han visto esto. En la parte fiscal hay una vida útil estipulada y una tasa de depreciación. Y yo para la renta no me puedo salir de estos parámetros. Mientras que para la norma internacional, mi activo ya está depreciado, pero bajo norma internacional, yo lo puedo volver a activar y volver a hacer todo lo que quiera con él. Lo importante, profe, es que no se vuelva a descontar en la renta. O sea, que si usted vuelve y activa el activo fijo, lo que le falte, por ejemplo, en este caso que hay 68 millones de depreciación, digamos algo que tuviera más o menos, o sea, que solo se descontara lo que le aparezca ahí en estados financieros como renta, parte fiscal, pero bajo normas sí sería solo el valor, o sea, se vuelve y se toma el valor, pero eso ya no se puede descontar nunca más, Exacto. y ya se descontó fiscalmente. Les hago el ejemplo que me gusta ese ejemplo que está dando Jackie. Hagamos el ejemplo acá. Ahí alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, cuando hablamos de parte fiscal, hablamos de parte tributaria, impuestos, y hablemos de parte no. Entonces, resulta que en la parte fiscal yo compré un activo y un vehículo, y ese vehículo me costó 50 millones de pesos. Resulta que ya lo tengo depreciado. Ya se depreció. O sea que ¿cuánto me vale ese vehículo? Cero pollitos, porque ya bajo norma fiscal el activo está depreciado, ya no me sirve, ya no tengo pues ya no tengo forma de llevarlo a mi renta. A ver, debajo. Entonces, el valor sería cero. No tendría cómo justificar que puedo incrementarle el valor. Mientras que en mi NIF me dice, listo, usted ese vehículo lo compró hace 15 años. Le pregunta, hoy en día ese vehículo cumple la definición de activo fijo. ¿Que el activo fijo qué es? Un bien, o sea, un bien que yo controle, del cual espero obtener un beneficio económico a futuro. Sí, el vehículo me sirve, transporta mi mercancía, pero yo ya lo deprecié. Entonces, ¿qué me dice la norma internacional? Vuelva y actívele un valor, que es lo que llamamos valor razonable o valor de mercado. La norma que dice, hay que contratar una persona especialista que determine eso, pero como las empresas hay veces son tan tacañas y creen que nosotros como contables somos magos, nos dicen, ay, denle ustedes el valor. A mí una vez que me tocó hacer, muchachos, me metí a tucarro.com y ¿sabes qué? Busqué como el modelo que tenía de un carro y le di ese valor. Entonces digamos que el valor del vehículo
Después de 15 años quedó en 25 millones de pesos. Le estipulo una vida útil de otros 10 años. Resulta que yo bajo norma internacional lo sigo depreciando. Lo sigo depreciando. Pero bajo la normatividad fiscal no lo puedo depreciar. ¿Por qué? Porque yo ya me lo desconté en la renta. ¿A qué voy con que me lo desconté de renta? ¿Qué quiere decir? Que yo el día que me compré ese vehículo lo utilicé para la renta y me lo desconté y lo llevé como un deducible porque tenía que ver con mi operación. Mientras que bajo norma internacional fue un valor razonable que le di porque ¿qué me muestra la NIF? La realidad financiera. Entonces todo esto, miren que todo esto es un análisis que pueden buscar, pueden leer, escuchar videos. Yo lo que quiero es que esta parte de auditoría sea más un criterio de ustedes. Listo. Siguiendo con las pruebas. ¿Qué pasa con la propiedad, planta y equipo a lo que el equipo ya está depreciado? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen o qué se imaginan ustedes cuando escuchan que dicen, ay, se depreció la propiedad, planta y equipo? ¿Qué tienen que hacer con eso? Sacarlo de los estados financieros si está depreciado totalmente o no. Exacto. Que ese sería, entonces, verificar las bajas de propiedad de equipo, o más bien, los activos dados de baja de los activos fijos dados de baja, los activos fijos dados de baja. Listo. Al verificar los activos dados de baja, hay que verificar si ya cumplió su vida útil y si tiene su depreciación ya lista y que esté en cero. Otro punto que se puede hacer, verificar las adiciones o compras de propiedad de activos fijos. ¿Por qué? Porque muchas empresas les encanta incrementar su activo fijo, pero resulta que cuando uno va y mira no existe ni la factura ni se han depreciado, sino que se están inventando valores ¿para qué? Para incrementar su liquidez. Entonces, a ver, pasando al valor razonable, verificar el valor de las compras. Por acá podemos decir, así suene redundante, verificar el valor razonable o de mercado asignado a los activos bajo NIF. ¿Qué otra le podemos colocar ahí? Ayúdenme a ver ustedes como que, ¿qué podrían opinar? Profe, de pronto revisar los documentos contables si hay duplicidad en los documentos de depreciación. Sí, también, también, sí. Entonces, verificar, ¿cómo se colocaría ahí? Verificar, este sería más para verificar Eso sería los como documentos. sí, pues Verificar, verificar los documentos que afecten directamente la depreciación de los activos, porque puede existir duplicidad, sí, documentos ¿sí? dobles. De los activos. Profe, Ahí pero verificar. este iría más en el deterioro y depreciación, o ahí. Si vamos a verificar el tema de depreciación, sí, acá. Este sería para verificar los registros contables de la depreciación y deterioro. Acá coloquémosle 3.1.4. Y acá podemos colocar, verificar los registros contables de cada activo. Otro muy importante, demasiado. Casi todas las empresas manejan un módulo contable y un módulo de activos fijos. Entonces, verificar la conciliación entre el módulo de contabilidad y el módulo de activos fijos. Eso sería. Y así ustedes tendrían que sacar
todas las pruebas que ustedes imaginen. Esto sería planeación y procedimientos y programas de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Sacar por cada cuenta del balance qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Vámonos a lo último, que sería deterioro. Calcular o verificar el valor por deterioro de los activos fijos si diera lugar. Si diera lugar o si existe. Esto es un ejemplo de lo que haría. Yo les voy a compartir las plantillas. Obviamente estas plantillas yo se las voy a dar en blanco. Y como el ejemplo es de propiedad planta de equipo, yo les voy a hacer el ejemplo de propiedad planta de equipo. Yo se los voy a decir. El resto yo se las voy a mandar. Esta misma plantilla, pero en blanco. Entonces podemos mirar. A ver si de pronto nos quedó como acorde los procedimientos que yo tengo acá que alguna vez realicé junto con los que ustedes me dijeron. Entonces miren. Como procedimientos de auditoría tengo, primero, realizar minutas, escritoras, certificados de tradición, acuerdos, otros documentos y confirmaciones de bancos y préstamos en busca de evidencia de retiros no registrados, prejuicios, pignoraciones, títulos de valores y restricciones, titularidad, embargos sobre activos fijos intangibles y considerar lo adecuado de las revelaciones. Resumen. ¿A qué apunta eso? Que muchas veces los activos fijos los tenemos por medio de leasing, por medio de una pignoración, por medio de comodato. Entonces es verificar que ese no los tuvimos en cuenta. Verificar la parte legal de los activos. Es decir, los contratos de leasing, los de préstamos. Si yo tengo una maquinaria de equipo y por la cual tengo un préstamo para adquirirla, verifico si las cuotas se están pagando, cómo se están llevando. Luego dice, considere la existencia del activo registrado mediante pruebas tales como las siguientes. Inspeccionar o obtener la confirmación de un tercero tomado como fuente de documentos a nombre del titular. Recibos, impuestos, escrituras, títulos de propiedad, documentos. Me he encontrado en muchos casos cuando yo entro a auditar que las empresas tienen en su propiedad planta de equipo, no es el caso de esta ni fue, que tienen un rubro que se llama terrenos o construcciones y edificaciones. Cuando voy a mirar los terrenos, resulta que el terreno se supone que si eso está en la empresa, la escritura debe aparecer a nombre de la empresa. Pero cuando voy y miro, resulta que la escritura aparece a nombre de la esposa del gerente de la empresa. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo con una norma, el cual todos los activos que tenga la empresa deben de servir a la empresa y tener un beneficio futuro para la empresa. Resulta que el terreno o la casa está a nombre de la esposa del gerente, pero eso no tiene ningún beneficio para la empresa. Entonces habría que sacarlo de ahí. Esa sería una confirmación por medio de terceros. Verificar si por escritura pública a nombre de quién está ese terreno. Hacer una circularización. Y ya les voy a mostrar qué es una circularización. Revisar registros de propiedad y hacer consulta con respecto a su existencia. Si yo tengo en mi contabilidad que en maquinaria y equipo tengo 25.379.519. Se supone que me deben dar un listado y ese listado debe coincidir o cruzar con las facturas, que ese lo pusimos y lo hicimos. Verifique la historia de los vehículos frente a las oficinas de tránsito, partes o posibles irregularidades. ¿Por qué? Porque resulta que los vehículos puede ser que no estén a nombre de la empresa, pero los partes se estén pagando. Y la infracción la cometió el hijo del gerente, pero ese vehículo no cuenta con, ¿cómo les digo yo? Con el servicio hacia la empresa. O caso contrario, el vehículo, ¿qué pasa si en el momento uno de tránsito a mí me llega a parar en cuarentena? ¿Me da una sanción? Porque estoy incumpliendo con la ley si no es el día de mi pico y placa. 2, me revisan el SOAT, la tecnomecánica y el seguro. Y si yo no los tengo, me hacen un comparendo. Entonces, de eso se trata ese punto, verificar la historia de los vehículos. Si
si cumplen o no con la normatividad vigente. Entonces miren que cuando creamos esta lista de chequeo, nos fuimos a lo habido y por haber, que a veces uno como es tan contable no tiene en cuenta eso. Pero uno para auditor sacar un hallazgo donde diga que los vehículos no están cumpliendo con la tecnomecánica es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es una propiedad planta de equipo que tengo a mi servicio, el cual está incumpliendo y podemos llegar a una sanción. Punto 2. Solicite avalúos técnicos realizados de la propiedad planta de equipo y verifique la razonabilidad que hayan sido debidamente calculados teniendo en cuenta con el costo ajustado. Cuando hablamos de avalúos, se supone que por normatividad, mínimo cada 2 años, las empresas deben de hacer un avalúo técnico a toda su propiedad planta de equipo. Se verifica el avalúo. 3. Analice las pólizas de seguro, por qué valores se encuentran aseguradas la propiedad planta de equipo. Miren, les doy un caso. Una vez en Apostar, yo como auditor vigilaba y controlaba la flota y equipo que nosotros tenemos de transporte. No sé si ustedes han visto que a veces en los puntos de Apostar se acercan unas camionetas blancas grandototas, unas 4x4. Esas son las camionetas que recaudan el dinero de Apostar. Resulta que una vez uno de esos vehículos lo iban a atracar y por salir a la carrera atropelló una persona. Listo, a nosotros tranquilos porque teníamos una póliza. Cuando llegamos a mirar, el anterior gerente, por ahorrarse plata, cogió y un ejemplo, no recuerdo la marca del vehículo ni el modelo, pero sacó una póliza a nombre de un Twingo, un ejemplo, como si fuera para ese vehículo. En el momento de hacer la reclamación o decir que pidiéramos la ayuda porque habíamos atropellado a alguien, la aseguradora no nos cubrió porque la póliza que teníamos no era la de la camioneta que había atropellado a la persona. Punto 4. Verifique si existen reservas como para compra de propiedad planta de equipo. Teniendo en cuenta una buena parte del porcentaje de la... Verifique si existen reservas para compra de propiedad planta de equipo. ¿Qué pasa? Que se supone que las empresas, no todas, pero lo relaciono en este momento. ¿Qué pasa si el Hospital San Jorge, Medimás no, Sura, bueno, todas las clínicas, los Rosales, tuvieran un rubro donde dijera, rubro para compra de equipo médico y científico por si nos llega una pandemia? Nadie nunca la tuvo contemplada. Además, las entidades de salud son una situación crítica porque están en crisis y es lo que menos le inyectan capital. Pero ese ejemplo, ¿a qué voy? De que miren que en esta lista no solo son cosas financieras, sino que estoy contemplando situaciones que yo creería que debe tener la empresa. Punto 5. Indague si la entidad cuenta con un módulo de activos fijos y verifique si los datos registrados en dicho módulo se encuentran actualizados. Total, ese lo pusimos al otro lado. Compruebe la conciliación, también. Revise los resultados de los inventarios físicos, también lo tenemos. Luego dice, obtenga un resumen de activos fijos. Listo. Entonces, miren, para no abarcarles más cuento, esto es una lista de chequeo. Y esto es lo que necesito que me hagan para la unidad 4. La unidad 4. Y lo suban acá. Obviamente van a tener plazo hasta la próxima clase, que es después de Semana Santa, casi en 20 días. Pero necesito que me las hagan muy bien y que me las suban siquiera 2 días antes para yo podérselas revisar. ¿Por qué? Porque esto va a ir amarrado a la unidad 5. Evidencias de auditoría. Y como a cada grupo yo le voy a dividir un rubro, entonces un ejemplo. Yo les voy a hacer el de propiedad de equipo y les voy a mostrar y les voy a dar un ejemplo. Aquí ya les di un ejemplo para que construyan las otras. Ahorita yo les voy a enviar los papeles de trabajo. Cada papel de trabajo debe estar justificado y evidenciado. Ojo, pero ese papel de trabajo no es para que me lo entreguen dentro de 20, no. Ese es para por ahí dentro de un mes o más cuando nos volvamos a ver.
Sacó a Marielli. La sacó el programa. Miren, yo que les voy a entregar esto, donde acá van a ser creativos. ¿En qué sentido creativos? Van a poder usar todos los valores que ustedes quieran, las pruebas que ustedes quieran. Les doy un ejemplo. Si ustedes son ustedes son mis profesores y me dan la propiedad planta de equipo para auditar, y yo les coloco acá un saldo de contabilidad, no sé, les vamos a hablar de un valor X de 900 millones de pesos. Yo les estoy diciendo que este es mi saldo de contabilidad. ¿Yo qué es lo primero que les voy a decir? Este saldo me tiene que cruzar con el papel de trabajo, me tiene que cruzar con el papel de trabajo él. Y usted me está diciendo que en ese papel de trabajo usted tiene 135 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Porque usted me está diciendo que tiene un saldo de 900 millones si se supone que son 135 millones. ¿Qué error cometió ahí? Entonces, ¿a qué voy? Les voy a dar libertad de que ustedes me hagan eso como ustedes quieran, pero con el ejemplo que yo les voy a dar, con el ejemplo. Yo les hago el ejemplo, no se me preocupen por esto por ahora. ¿Yo qué necesito? Que me hagan bien hechecitas estas listas de chequeo. Y esto es un programa de auditoría. Esto es un programa de auditoría como tal. Entonces, voy a mirar cuántos grupos hay de una vez. Que vamos a seguir trabajando en la misma línea de los grupos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Listo, me gusta porque son pocos. Entonces, yo los que voy a dar, yo ya me quedé con la propiedad planta de equipo. Ya, este es mío. A ver, ¿cómo los podemos dividir? Se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar. Tengo, ¿cuántos rubros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo alrededor de 20, 25 rubros por evaluar. Se los puedo dividir de a 5 rubros, como los grupos están conformados por 4 personas, creo que como máximo o mínimo, entonces van a tener cómo dividirse el trabajo para que no les quede tan pesado. No sé qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, o tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Ustedes me dicen. No sé si alguien quiere hablar. Oh, profe, tengo una pregunta. Entonces, ¿se harían esas fichas por cada rubro que nos dé para evaluar? O sea, todos Exacto. esos... Ah, bueno, Sí, listo. y como ven, yo les voy, eso sí, se las paso en blanco. Se las paso en blanco Listo. porque, ¿qué va a ser el ejercicio? Yo se las voy a revisar y cuando nos volvamos a ver, yo ya se las envío diligenciadas. Y les digo, bueno, ¿usted por qué me eligió esta prueba? ¿Con qué fin? Porque yo tampoco quiero como ajusticiar y decir, no, es que tenía que ser exactamente esto. No, como vieron en la propiedad planta de equipo, no sé, en el momento en que charlamos para sacar esa lista de chequeo o esa planeación, nunca pensamos en una póliza, nunca pensamos en un avalúo o en una escritura, como para verificar la titularidad de los activos. No se nos pasó por la mente. Entonces puede ser que ustedes me presenten una prueba de auditoría o una planeación o un programa de auditoría a realizar que yo no la haya pensado o no la tenga. Y yo diga, ve, qué chévere, Daniela sacó esto o ya que tiene esto, quiero que me expliquen por qué les llamó la atención. Solamente tienen el balance y les digo que la empresa se dedica al sector constructor. Solamente les digo eso y ya. Y desde esa parte cualitativa me van a armar las listas de chequeo. Y como ven, acá hay algo que dice planeación, precierre y cierre. Yo les voy a enseñar a calcular dentro de 20 días la materialidad de auditoría
para que ustedes aprendan que no todo en la vida hay que revisarlo, sino que hay que ir por lo más significativo. Pero si yo les enseño cómo la calculan ahorita, me hacen, como quien dice, trampa en las listas de chequeo y la otra, dentro de 20 días ven por qué. Porque yo lo llegué a hacer como auditor alguna vez y me gané mi regaño. O regaño no, consejo, fue consejo. No sé qué tienen de pronto para opinar, qué me pueden decir, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, o qué dudas tienen. Los escucho muy callados. Bueno, entonces, Esperemos que usted ya conforme los grupos y pues ya las inquietudes, como siempre, las vamos pasando a su WhatsApp, sí, a su correo. sí. Miren, para finalizar, que ya nos queda poco, ¿qué les voy a explicar? Ya la parte teórica después de la práctica. ¿Qué es un programa de auditoría? No sé si alguna vez han escuchado el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es planear, hacer, verificar y actuar. Se supone que para yo hacer una planeación de auditoría, tengo que planificar. Cuando planifico, establezco el programa de auditoría, objetivo, responsabilidad, recursos y procedimientos. Cuando hagan cada rubro, tienen que planificar cuál va a ser su objetivo. El hacer, cómo lo van a hacer, qué van a evaluar, qué van a contar, qué van a solicitar. Verificar, qué acciones correctivas van a dar o preventivas. Claro que el verificar y el actuar es después de que uno encuentre y haga las pruebas. Y el actuar, ¿cómo mejoramos el programa de auditoría? Porque, por ejemplo, puede ser que en ese programa de auditoría nos faltó algo por encontrar. Entonces, para la próxima auditoría, dejamos la opción o el hallazgo para poder hacerlo. Entonces, la auditoría se basa en una planificación, ejecución, reporte, acción correctiva y seguimiento. Cuando hablamos de las actividades de auditoría, esto lo pueden hacer ustedes, les estoy dando la creatividad total. Una designación de un auditor líder, que en este caso yo soy el auditor líder y ustedes son mis auditores. Vamos a designar un objetivo, un alcance y un criterio de la auditoría. Selección del equipo auditor, contacto inicial con auditados. Cuando decimos que el equipo auditor, a ustedes les va a tocar entre 4 y 5 rubros. Cuando hablamos que entre 4 y 5 rubros, no es que una sola personita se vaya a encargar de todo. No, divídanselo y miren cuál le gusta más y que esa persona se me apropie del tema y yo la pueda coger y me pueda decir y le pueda preguntar, vea, ¿usted por qué no hizo esto y esto y esto y esto y esto? Siguiendo, revisión de la documentación, preparación de actividades, realización de actividades, preparación y aprobación y distribución del informe y finalización de la auditoría. Ojo, con todo lo que ustedes me van a hacer, vamos a sacar un informe de auditoría. Acá lo mismo que ya nombramos, la designación, la viabilidad, el contacto inicial, la revisión de la documentación, registros, informes de auditorías previas, elaboración de documentos, el checklist, que es este es el checklist, que esto resume el programa de auditoría o la planificación. Documentos de planificación de auditoría, plan de auditoría, lista de verificación. En la ejecución, confirmar el plan de auditoría, explicar cómo se llevan a cabo las actividades, establecer el canal de comunicación, confirmar los recursos, aclarar detalles a los auditados. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 20 días. Ustedes me van a explicar cómo fue que llegaron a determinar esos procesos y cómo los van a hacer y cómo los van a ejecutar. Los objetivos y los criterios, métodos y procedimientos que se van a utilizar para realizar las auditorías, conteo físico de inventarios, muestreo aleatorio, confirmaciones. ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Cómo ustedes creen que lo van a hacer? ¿Van a hacer visitas? ¿Van a estar 2 veces en la semana? No sé, libertad de lo que ustedes quieran. Preguntar, observar y verificar mediante entrevistas, observación de procesos y registros y verificar procedimientos. Esos serían los 3 pasos fundamentales para hacer una planeación de auditoría.
En la ejecución, entrevistas con empleados y otras personas, observación de las actividades. Además, ustedes tienen que aprovechar que tienen ahí una señorita que está haciendo la práctica ¿en dónde es que es? Ya se me olvidó, Brittany, ¿dónde está haciendo la práctica? En la alcaldía de Dos Quebradas, profe. ¿Y le está tocando ir a trabajar o no? No, ellos están parados. Ah, listo. Se me grabó el nombre de Brittany, no me acuerdo el nombre de verdad. Y Ana Carolina. Diana, Ah, véala ahí. ¿Sí le sirvió el informe o está no? dormida. Ah, está dormida. Sí, suele pasar. Listo. Tienen 6 variables en las que se tienen que preguntar al contestar y al hacer esa lista de chequeo. Un qué, quién, cómo, cuándo, dónde y para qué. Y eso finaliza en un muéstreme. Cuando hablamos de un muéstreme, ¿qué queremos decir? Que esas 6 variables le tenemos que dar respuesta me tienen que dar respuesta a mí. Y eso es lo que yo les voy a preguntar. Si ustedes me dicen, ay, no, es que yo voy a verificar los bancos llamando a la entidad bancaria, le digo yo, sí. Ah, bueno, ¿y qué quiere ver con eso? ¿O quién le va a dar la información? ¿Cómo la va a solicitar? Si es por escrito, si es por correo o telefónicamente. ¿Cuándo la va a solicitar? ¿Dónde va a ejecutar el trabajo? ¿Y para qué lo va a hacer? Porque si usted me está diciendo que va a hacer un trabajo, es porque tiene una finalidad. Y ojo, miren, esto es tan importante acá. Observar expresiones corporales. Y les digo algo, yo llevo 4 años en auditoría y eso es lo que a mí me ha ayudado para la docencia. Porque más que usted ser docente, usted se fija, es como en la expresión corporal, que eso es lo que no me gusta de la virtualidad, que uno en el aula de clase se puede fijar en que ustedes entiendan o no entienden. Y uno cómo hace en las expresiones corporales si ustedes tienen. Un ejemplo, táctica fundamental tanto para auditoría como en el aula de clase. Si ustedes le preguntan a una persona que están auditando, dígame usted cómo hace esto, o en un trabajo, perdón, o en el aula de clase el profesor llega y le dice, Jacqueline, dígame usted cómo va a medir la profundidad de X cosa. Y Jacqueline empieza como a tocarse el pelo, como a quedarse callada. Cuando la persona se llega, empieza a tocar el pelo o como a evadir la mirada, eso quiere decir que la persona tiene dudas o no sabe o no tiene el proceso claro de lo que usted le está preguntando. Estas son las mejores formas de uno tumbar o romper esa barrera con el auditado. Hay 2 tipos de entrevista, estructurada y no estructurada. La estructurada, las preguntas y alternativas de respuesta son predeterminadas. La no estructurada, no se predetermina nada, simplemente es algo empírico. Conducción de la auditoría, lo que debe hacer el auditor, hacer preguntas abiertas, preguntar a todos los miembros, contrastar las respuestas que obtiene de los miembros de la organización. Es decir, es imposible que el contador a mí me diga un proceso y el asistente o el coordinador a mí me diga otro. Porque si hacen cosas distintas, pues, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué no se debía hacer? Y eso yo no se los perdono cuando he trabajado con auditores. Que yo mandé a un auditor a trabajar, pida información y me llamen a mí de la empresa a decirme que el auditor después de 15 días está volviendo a preguntar o está pidiendo lo mismo. No, porque eso que demuestra debilidad. Y ahí con eso el cliente o la empresa auditada pierde total confiabilidad en uno. Porque si usted está preguntando, es porque usted ya se lleva un conocimiento. Pero si usted no sabe qué es lo que está llevando o pierde información, no sirve como auditor. Conformarse con sospechas ante una sospecha, el auditor debe profundizar hasta aclarar la situación. No porque a mí me digan, es que Sutanito está cogiendo plata de caja menor. Es una sospecha. Esa sospecha yo no la puedo volver real hasta que no tenga la evidencia válida o concreta. Conducción de la auditoría, escuchar, investigar,
no adicionar datos o ideas o pensamientos. La clase nos podría compartir el link para verla luego. Es que me toca. Sí, claro que sí. Claro que sí, Dani, no hay problema. Le pueden decir a Dani que yo le. Si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Miren, un error gigante es que coloquemos un pensamiento en una auditoría, porque por un pensamiento podemos quebrar una empresa o inculpar a alguien de algo indebido. No, por pensamientos no podemos auditar. De ese pensamiento lo tenemos que argumentar. No adelantarse a interpretar situaciones. Poner atención durante el proceso y no distraerse. No oír lo que quiere oír. Es decir, no sé si han escuchado este refrán que dice que uno escucha lo que le conviene, más no lo que necesita. Entonces, muchas veces uno escucha o dice lo que le conviene, más no lo que es. Tener actitud positiva, mente abierta, humildad y profesionalismo. Ojo, acá lo que yo les estoy diciendo son cualidades que odio de un auditor. Lo que pasa es que hay gente que, porque son auditores, se creen la panacea y el intocable en una empresa, porque el auditor es contratado por los dueños o por la junta de socios, no está a cargo de la gerencia general. Al hacer eso, el auditor se cree el intocable y es feo cuando un auditor llega imponente a decir que solo él tiene la razón. No, es mejor una actitud positiva, mente abierta, humildad y profesionalismo, que digan, qué chévere que viene el auditor Adalberto y no viene a justiciarnos o a sacar gente. Que cuando van a un auditor dicen, este viene a echar la gente. No, sino que viene es a mejorar nuestro proceso. Y yo le puedo decir con confianza qué errores cometimos, porque sé que Adalberto no va a utilizar esa información para sacarnos de la empresa. Listo. En toda auditoría la evaluación es por muestreo y en sentido tiene su limitación. ¿Qué quiere decir? Que toda prueba de auditoría tiene un límite y no todo se debe abarcar. De 100 referencias que una vez lo hablamos, yo no voy a contar las 100, sino que cuento 50 más 1 o 60 referencias. Las no conformidades deben revisarse con el auditado. Ojo, mayor error. Cuando hacemos una auditoría, corremos de inmediato a sacar las no conformidades con el jefe inmediato o el gerente. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, que muchas veces pecamos por una mala comunicación o un mal entendimiento. Cuando no entendamos algo, digámosle al auditado, venga, usted está haciendo el procedimiento así, así, eso se llama parafrasear, pero debemos mostrar seguridad, porque podemos crear un daño horrible. Las no conformidades se redactan tomando 4 factores: la ubicación, la descripción, la evidencia y la referencia. Siempre la evidencia como mayor importancia. Y ya, bueno, yo creo que con esto concluimos. Los voy a dejar hasta acá. Llegamos hasta la ejecución. Estas diapositivas se las comparto. Espero que descansen. Muchas gracias por la conexión. El día de mañana les estaré compartiendo a los correos la división de los grupos, el material, las listas de chequeo y cualquier duda o inquietud que tengan, me la comunican. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias. A ustedes, muchas Gracias. gracias. Se cuidan mucho. ¿Listo? Chao. Gracias, chao.